Bien, vamos a ver un poco de historia de la soldadura. ¿Qué es la soldadura? De acuerdo a la Sociedad Americana de Soldadura, la American Welding Society, la AWS, este es un proceso de fabricación en el cual realizamos la unión de dos materiales que generalmente van a ser metales o termoplásticos. Esto se logra a través de la coalescencia, es decir, la fusión de las piezas, derritiendo ambas y generalmente vamos a agregar un material de relleno derretido. En el caso de metales, metales, en el caso de los plásticos, obviamente van a ser plásticos, el cual va a tener un punto de fusión menor al de la pieza a soldar para que podamos conseguir un baño de material fundido, el baño de soldadura, que nos va a dejar una unión fuerte. En otras palabras, la soldadura por arco eléctrico es el uso de un arco eléctrico, valga la redundancia, para fundir dos o más piezas de metal con o sin material de aporte. Normalmente sí vamos a utilizar un material de aporte con el fin de crear una sola pieza de metal. Bueno, en la antigüedad este proceso de fusión se realizaba a través de calentar las piezas y unirlas a través de un proceso mecánico. Normalmente se llevaba a cabo golpeando las piezas para que se pudieran fusionar. Era un proceso más lento, era un proceso muy artesanal y realmente los primeros avances se dieron a partir de la revolución industrial, cuando se tuvo que buscar formas, se tuvieron que buscar formas de producir maquinaria, edificios, barcos, todo de forma más rápido y a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Básicamente en los 1800 tuvimos los primeros experimentos de soldadura con arcos eléctricos. A finales de 1800 tuvimos las aplicaciones de arco de electrodo de carbón para desbaste de piezas. También se trataba de unir piezas a través de electrodos de carbón, que no era muy práctico. Y en 1887 se tuvo la primera patente del arco de soldadura por Bernardos de Rusia. Simplemente se fundía el material con un arco eléctrico y se podían unir dos piezas. Después se tuvieron las patentes de electrodos de aceros, los cuales no tenían ningún recubrimiento, básicamente eran varillas que se fundían a través de este proceso de arco de soldadura. Era un proceso bastante complicado porque teníamos mucha contaminación en los materiales. Después, a principios de 1900, todo esto cambia porque tenemos la patente del electrodo revestido, el cual se sigue utilizando hasta la fecha. O sea, tenemos procesos que tienen más de 100 años que se siguen utilizando en la industria. Esta patente la realizó Oskar Kjellberg de Suecia, que por cierto es el fundador de la empresa ESAB. Después, a principios del siglo pasado, se introducen al mercado las primeras máquinas de soldar. Eran máquinas bastante grandes, eran un poco estorbosas, pero empezaban a tener mucha utilidad, sobre todo en la parte de la agricultura, en la industria de la construcción y en la industria armamentista. En Estados Unidos se crea una patente de electrodo revestido y en los años 20 se crea el primer electrodo revestido de alta producción, el cual se maneja comercialmente. Este electrodo es un electrodo celulósico, es un tipo 6010 que se maneja en fabricación por parte de Lincoln Electric. Tiene, pues, para que vean, tantos años que se maneja. Después, en los años 30, se desarrolla el primer electrodo de bajo hidrógeno, que son los primeros electrodos del tipo del 7018, 8018, cosas de ese tipo, que nos permiten soldaduras, como el nombre lo indica, de bajo contenido de hidrógeno, para producir soldaduras más resistentes y con menos tendencia a las inclusiones de hidrógeno y porosidad en la soldadura. Después, en los años 30, se desarrollan los procesos de TIG y arco sumergido. En los años 40, soldar se convierte en la principal forma de unir metales, ya que esto ha sido resultado de la Segunda Guerra Mundial y se requería fabricar maquinaria armamentista de forma muy rápida.
básicamente el que pudiera producir tanques, el que pudiera producir barcos, aviones a gran escala, pues había forma de tener ciertas ventajas en la guerra. Después, a mediados de los años 40, bueno, a mediados casi finales de los años 40, se desarrollaron los procesos de microalambre, pero no eran procesos muy eficientes para la industria todavía, porque teníamos los problemas específicamente con el transporte de los gases envasados que se requieren para el proceso de microalambre. Más o menos en 1958 se crea el proceso del alambre tubular sin gas. Se desarrolla también los procesos de alambres tubulares con gases. A finales de los años 70, la empresa OTC, que desarrolla sobre todo máquinas de soldar de tipo avanzado, crean la primera línea de robots para soldadura para la industria. Y prácticamente en los 90 todo el mercado de la soldadura robotizada empieza a tener mucho auge. De ahí pues prácticamente todo lo que viene siendo automóviles, todo lo que sean piezas de alta producción, todo se realiza, prácticamente todo eso se realiza de forma automatizada. De igual forma, hace mucho tiempo, en 1800, los procesos de oxiacetileno se desarrollan a partir de los carburos de calcio. De hecho, todavía hace años se lograba conseguir las piedras de carburo de calcio, se colocaban dentro de un recipiente, que eran los tanques del acetileno, se le agregaba agua y la reacción química producía justamente el gas acetileno. Era un proceso un poco peligroso. Entonces, después los proveedores dejaron de vender la piedra de carburo de calcio. Ellos empezaron a producir el acetileno ya envasado en tanques especiales que llevan un material poroso muy parecido a la piedra Pómex que tenemos en México, el cual contiene acetona y contiene el acetileno diluido en el interior del tanque para hacerlo un poco más estable y evitar que la gente tuviera que producir su propio gas acetileno en los sitios de trabajo. Por ahí de los años 40 se desarrollan igual combustibles alternos para el proceso de oxicorte, como son el propano, el propileno, el gas natural, todo esto. En los años 50 el proceso de corte con arco de plasma se empieza a desarrollar, el cual realmente pues se manejaban máquinas muy grandes, requerían mucha energía para trabajar, era un proceso muy caro en esa época, cada vez se va volviendo más económico. Por ahí a partir del año de los 2000, varias empresas fabricantes empiezan a lanzar al mercado las líneas de productos de procesos avanzados y tecnologías de soldadura para sus aplicaciones hacia el futuro. Básicamente las empresas más grandes empiezan a competir entre ellas: Lincoln Electric, SAP, Miller, Fronius, OTC, por decir algunas, son varias más, pero básicamente lo que empiezan a desarrollar ellos son tres elementos principales, que son el control de la forma de onda, es decir, que nuestra onda de soldadura, en vez de que sea una línea recta o una línea simplemente que pasa a través de rectificadores, ya la podemos controlar a través de circuitos electrónicos, y nuestras máquinas de soldar se van a comportar cada vez más como computadoras que como las máquinas tradicionales, que eran transformadores con sus sistemas de rectificación y las salidas. Entonces cada vez tenemos más opciones de modificar las características de la onda de soldadura y tener ciertas aplicaciones más precisas en función de lo que se tenga que soldar. La tecnología de consumibles se refiere a que las empresas fabricantes, ya sean Lincoln, Miller, Hobart, SAP, todos ellos empiezan a hacer alianzas con otros fabricantes o desarrollar productos ellos mismos para tener aplicaciones con sus alambres de soldadura. Sobre todo va muy enfocado esto a los alambres de soldadura. También se han desarrollado algunos avances con los electrodos, pero
la principal aplicación va a desarrollar alambres de soldadura con aleaciones que sean más eficientes para la industria, que se adapten a los nuevos materiales que maneja la industria, sobre todo el ambiente automotriz, que empiezan a meter muchos materiales nuevos, aluminios, algunos inoxidables raros, algunas aplicaciones con aleaciones con níquel. Entonces todos estos materiales cada vez se vuelven más difíciles de soldar y los proveedores empiezan a desarrollar nuevos alambres, ya sean microalambres o alambres tubulares con ciertas características que nos permiten trabajar mejor este tipo de materiales. Y la tecnología de comunicaciones digitales. Esto se refiere a que nuestras máquinas de soldar, como les comentaba, que se van a comportar más como una computadora, podemos tener comunicación entre las máquinas y podemos tener una retroalimentación de lo que está sucediendo en nuestros sitios de trabajo. Es decir, vamos a suponer que desde nuestro celular o desde nuestra computadora podemos estar revisando cómo están trabajando las máquinas de soldar del taller, podemos saber qué máquinas están siendo más eficientes, en qué estaciones de trabajo tal vez no se está trabajando lo suficiente y podemos detectar fallas, ya sea del operador o de alguna otra parte del proceso. Tal vez la soldadura no está en buenas condiciones, tal vez la pieza es muy complicada, puede haber algún problema eléctrico, puede haber algún problema de mantenimiento, puede haber problemas de alimentación de alambre, podemos tener muchas situaciones, entonces nos permiten diagnosticar de forma muy precisa qué es lo que está sucediendo en campo. De igual forma, se puede conectar los supervisores o los ingenieros de soldadura, los encargados de las diferentes áreas, pueden conectarse a las máquinas y pueden fijar parámetros en función de lo que se tenga que fabricar. Esto nos da mucha trazabilidad y mucha confiabilidad en que nuestros procesos, vamos a suponer que tenemos un WPS que nos indica ciertos parámetros que se deben de seguir para la fabricación de alguna pieza. Nosotros podemos fijar esos parámetros en la máquina y estamos dándole una garantía al proceso y a los clientes de que esas piezas se están llevando a cabo con lo que indica nuestro WPS, porque no hay forma de mover los parámetros después. Es una forma de poner candados dentro de las aplicaciones y garantizar que todo lo que se trabaje en esa estación va a ser siempre lo mismo. Entonces eso nos da mucha confiabilidad. Los materiales, pues como les comentaba, cada vez tenemos más opciones para trabajar diferentes materiales. El acero al carbono sigue siendo el más común que se utiliza en la industria, ya sea para aplicaciones estructurales, para fabricación naval, para fabricación militar. Es prácticamente lo que más vamos a encontrar. Podemos tener también materiales de baja aleación o aceros de alta resistencia, como lo que se utiliza en algunas piezas, por ejemplo en las minas. Se utiliza mucho materiales de alta resistencia para la elaboración de los equipos de trituración o de extracción de materiales. Podemos soldar de igual forma aceros inoxidables, aluminios, titanio, cobre, níquel, hierros colados, etc. Es muy amplio el campo de trabajo que podemos tener con la soldadura. Bueno, aquí están los procesos que nos indica la AWS. Como pueden ver, son bastantes. En los que nos vamos a enfocar son los procesos por arco eléctrico. No nos vamos a meter mucho tampoco con arco plasma, también se puede manejar. Hay equipos que casi todos los proveedores, casi todos los fabricantes de equipos de soldadura por arco eléctrico también manejan arco plasma, pero los principales siguen siendo el proceso de electrodo revestido, el proceso de soldadura de TIG, GTAW, nuestros procesos de alambres tubulares, nuestro arco sumergido. Básicamente esos son los principales que nos vamos a estar encontrando en la industria. Bueno, aquí tenemos, como les comentábamos, lo que más utilizábamos son procesos por arco eléctrico. El arco eléctrico es la descarga que se forma entre dos puntos que se van a conocer como electrodos. Tenemos un voltaje presente y una atmósfera gaseosa. Esta atmósfera nosotros podemos controlar o podemos limitar qué tipo de gases son los que podemos estar encontrando dependiendo del proceso que vayamos a utilizar.
El arco eléctrico se descubrió y se demostró por Humphrey Davy en 1800. Se tienen que poner en contacto brevemente los extremos de nuestros electrodos y pasar una corriente intensa a través de ellos. Esto provoca un gran calentamiento en el punto de contacto y al separar los electrodos podemos formar una descarga luminosa similar a una llama. Este es nuestro arco eléctrico. El arco eléctrico es lo que nos genera el calor suficiente para que podamos tener la fusión de los materiales. La descarga eléctrica se produce cuando los electrones van desde el electrodo negativo al positivo y algunos iones positivos que se mueven en sentido opuesto. El choque de los iones es lo que produce el calor y es lo que nos da la opción de brincar el punto de fusión sobre todo del acero, ya que nuestro arco eléctrico tiene una temperatura de más de 3500 grados centígrados. El punto de fusión del acero anda por ahí de los 2800, dependiendo del tipo de acero que sea, pero anda por ahí de los 2800. Entonces podemos tener una alta temperatura que nos da la oportunidad de fundir los materiales y como un efecto secundario vamos a tener una luminosidad muy intensa. Debemos utilizar también equipo de protección. Bueno, nuestros procesos en los que nos vamos a estar enfocando son el proceso de electrodo revestido, conocido como SMAW o Shielded Metal Arc Welding, que se podría traducir como soldadura de arco con un metal recubierto, es decir, que tenemos un electrodo revestido, tiene un recubrimiento exterior que nos da ciertas características. Tenemos el proceso que se conoce como TIG o como proceso de argón o argoneo, que es un proceso se llama gas tungsteno, soldadura por arco con gas tungsteno. Nuestro proceso MIG o MAG, que entra en la misma categoría como proceso GMAW por la AWS. Procesos de tubulares, podemos tener dos, tubulares autoprotegidos y tubulares con protección gaseosa, y nuestro arco sumergido. Básicamente en todos estos procesos lo que se produce, ya sea con el humo del electrodo revestido o de los tubulares que no utilizan gas, o de los gases que nosotros aportamos, ya sea en el TIG, el MIG, en el proceso de tubular con gas, o en el caso del fundente del arco sumergido, es que estamos protegiendo el metal fundido del aire, porque nos puede provocar problemas por contaminación por oxígeno y por el hidrógeno. Entonces debemos procurar siempre que nuestro material esté limpio, que esté seco, porque si tenemos humedad, el arco eléctrico puede disociar las partículas de hidrógeno y oxígeno y nos va a producir contaminación por este tipo de gases. Normalmente vamos a tratar de soldar siempre que se pueda en posición plana contra las posiciones fuera de posición, la redundancia. Esto nos va a ayudar a que la gravedad nos dé la opción de que el metal fundido se aplique de forma más correcta, que tengamos la mejor fusión y la mejor penetración en el material que si estamos soldando, por ejemplo, fuera de un vertical o un sobrecabeza. Entonces, digo, siempre se ve muy fácil en el papel. En una presentación es muy sencillo hablar de esto. Siempre en campo, ya trabajando en taller, en las empresas, pues es diferente porque no podemos contar todo como si fuera un laboratorio. Siempre podemos tener ciertas condiciones, pero hay que procurar lo mayor posible que sea lo más práctico para el soldador, para la aplicación, para los robots, para las piezas, para la rentabilidad del proceso. Bueno, las posiciones generales, tenemos posiciones de filete y posiciones a tope. Como posiciones de filete podemos tener posición plana 1F, en el cual pues básicamente es esto. Posición 2F, posición 3F, que se conoce también como verticales, ascendentes o descendentes, y posición sobre cabeza. Esta es la más complicada de las posiciones de filete. Siempre que se pueda hay que trabajar en posición plana
o posición horizontal. Y las uniones a tope: posición plana, posición horizontal, posición vertical y sobre cabeza. De igual forma las posiciones de tubería. Estas cuentan también como posiciones a tope por el tipo de unión. Tenemos una pieza, es como si tuviéramos esta pieza, pero simplemente está en un cilindro. Y pues prácticamente esta es la posición más difícil que tenemos, porque hay que tomar en cuenta el giro que se tiene que hacer para poder soldar la tubería de forma correcta. Es prácticamente la misma explicación. Como les comentaba, lo más que se pueda hay que soldar en estas posiciones, que sea lo más fácil posible. Podemos tener uniones a tope, uniones en esquina, filetes en tipo T, uniones a traslape. Acá tenemos las partes de las uniones de soldadura. Esto lo podemos revisar después con más calma. Hay que revisar varias partes: la raíz, la cara de la raíz, los refuerzos, la cara de la soldadura, etc. Lo mismo pero en filete. Cuáles son los tamaños de las piernas, la raíz teórica, el tamaño de piernas del filete, el tamaño de pierna de la soldadura. Todo esto se puede revisar con más calma. De igual forma la simbología es un poco latosa, puede ser un poco apantallante al principio, ya que hay muchos signos que a veces no conocemos. Simplemente es tener una guía básica y de ahí se van armando todas las posiciones de soldadura, todas las uniones que se puedan llegar a tener. ¿Qué variables podemos tener? Podemos tener variables como el proceso de soldadura que se vaya a seleccionar, si es electrodo revestido, microalambre, TIG, etc. ¿Qué tipos de electrodos? Si tenemos un electrodo celulósico, un bajo hidrógeno, un tubular de uso general para todas las posiciones, un alambre aleado, un acero inoxidable. Podemos tener muchos tipos de electrodos, de igual forma muchos tamaños de electrodos. Esto tiene que ver, los tamaños de electrodo tienen mucho que ver con la cantidad de amperaje que necesitamos para fundirlos y poder tener una buena aplicación, una buena penetración en el material. ¿Qué técnicas de soldar se van a utilizar dependiendo del tipo de electrodo, el tipo de material, qué tipo de gases, cuál es la penetración que se requiere del material base, cuáles son las posiciones, cuál es la habilidad que pueda tener nuestro soldador, cuál es la forma de la pieza a soldar, si es una pieza a tope, en posición plana, está sencilla, es un material no tan grueso. Si tenemos la máquina adecuada va a ser más fácil. Si tenemos un material fuera de posición, que nuestro material base tal vez es un inoxidable, un hierro colado, ¿cómo lo vamos a poder soldar si está en una posición muy complicada? Todo eso tiene que tomarse en cuenta. ¿Cuál va a ser el uso de la pieza a soldar? Si se va a tratar de una estructura, una pieza de herrería artesanal, alguna pieza de maquinaria, alguna pieza que esté sujeta a esfuerzos. Todo eso se tiene que revisar. ¿En dónde vamos a realizar esta soldadura? Se va a realizar en taller, se va a realizar en una empresa con ciertas condiciones controladas, se va a tener que trabajar en campo, tal vez en una mina, y estamos trabajando en el lodo, con humedad ambiental. Todo eso se tiene que revisar. ¿Qué parámetros podemos tener? Esta es una carátula de una máquina ya un poco vieja, pero está práctica porque viene todo explicado en la parte frontal de la máquina. Es una máquina de Lincoln que de hecho ya va casi de salida. Las versiones más modernas, toda esa información la traen de forma digital. La pantalla nos da muchas opciones para estar modificando parámetros, pero prácticamente podemos tener algunas cosas que
tiene que manejar el soldador, como es el ángulo del electrodo, los ángulos de arrastre, de empuje, nuestro stick out, todo eso lo manejamos nosotros. Lo que vamos a dejar en alguna máquina puede ser la velocidad de alimentación de alambre, qué tipo de inicios vamos a tener, por ejemplo en el proceso TIC, si se va a hacer un raspado, un toque por alta frecuencia, cómo se maneja el flujo de gas en litros por minuto o en CFH, que son pies cúbicos por hora, cuál es el preflujo de gas, cuál es nuestro postflujo, si se tiene que precalentar la pieza, si se tiene que mantener cierta temperatura entre los pasos de soldadura, si lleva un tratamiento posterior, cuál es la corriente, cuál es el voltaje, cuál es la polaridad que estemos manejando con nuestros cables, cuál es la velocidad de avance, cuál es la tasa de deposición, etcétera. Podemos manejar muchos parámetros que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el arco, en un proceso de electrodo revestido, básicamente es cuidar nuestro amperaje, nuestros ángulos y nuestra velocidad y la técnica que se tenga que utilizar, si se va a manejar un cordón recto, si se tiene que hacer un zigzag, un chicoteo, la posición de la pieza, etcétera. Si tenemos un proceso con arco sumergido, pues no vamos a tener, por ejemplo, flujo de gas, pero tenemos que cuidar qué tanto fundente se está depositando en la pieza y qué parámetros se tienen que dejar en la máquina para que el proceso de arco sumergido es casi automatizado. Entonces hay que considerar ciertas variables para que el equipo pueda trabajar de forma adecuada. Bueno, ¿qué defectos podemos tener? Esa foto es de un cliente que tenía hace algunos años. La fabricación de las piezas ellos lo querían manejar como si fuera tubería, trataban de hacer todo con electrodos celulósicos y pues ese era el resultado. Tenían un nivel de chisporroteo y de suciedad por parte del electrodo, es inherente al proceso. No es que el electrodo esté mal, simplemente el electrodo estaba mal seleccionado para ese tipo de pieza. Después se cambió a un proceso semiautomático de microalambre y de alambres tubulares, así como arco sumergido, para dejar un acabado mucho más limpio, ¿no? Evitar ese tipo de cosas, trabajar más rápido, ser más eficientes, más económicos. Pero sí, estos son los defectos que podemos llegar a presentar. Podemos tener fracturas, porosidades, socavación, falta de penetración, por decir algunas cosas. Bueno, ¿por qué pueden pasar estos problemas? Que tengamos entrenamientos inadecuados del operador, una inapropiada selección de los materiales de aporte, que la junta a soldar no esté bien diseñada, que el calor no esté el adecuado, que tengamos condiciones ambientales no contempladas, como les comentaba con la pieza anterior. Las fallas que teníamos era que no estaba seleccionado de forma adecuada el proceso para el tipo de material a soldar. Se estaba manejando la pieza como si fuera una tubería en campo y eran piezas de herrería artesanal. Entonces, pues no tenía que ver una cosa con la otra. Hay que tomar en cuenta todos estos defectos. Prácticamente con todo tenemos soluciones, simplemente hay que revisar qué es lo que se debe de hacer y no hay problema. Acá tenemos una explicación un poco más fácil, más visual, acerca de qué es la porosidad, qué es la socavación, cuáles son las inclusiones de escoria, qué puede ser un cordón cóncavo, un cordón extremadamente reforzado, que tengamos un exceso de soldadura. Esto no nos va a proporcionar, después de cierta cantidad de soldadura, lo único que vamos a hacer es desperdiciar material. Entonces, en un cordón de soldadura tal vez no sea tan relevante, pero si lo trasladamos a una aplicación de todo el día durante varios días, podemos darnos cuenta que tal vez hay clientes que están desperdiciando un 20-30% del nivel de soldadura. Lo más grande que me ha tocado ver es un cliente que de 4 toneladas de soldadura al mes desperdiciaba prácticamente 1 tonelada en dejar cordones excesivamente grandes
y un nivel de chisporroteo realmente considerable. Entonces, si lo trasladamos a dinero, es bastante. Bueno, acá tenemos algo acerca de las fracturas, causas posibles y soluciones posibles de algunas fracturas que podemos llegar a tener en la soldadura. Digo, esto es muy general, lo podemos revisar después. ¿Qué pruebas se realizan? Podemos tener pruebas no destructivas, podemos tener pruebas destructivas. En las pruebas no destructivas básicamente todos son análisis visuales. Se pueden realizar incluso ultrasonidos o radiografías en las piezas, y en pruebas destructivas normalmente se manejan pruebas de doblez, pruebas de impacto, pruebas de tensión, y casi todas estas pruebas se deben de realizar por un inspector certificado de soldadura. Y lo que les comentaba de un WPS, este es un ejemplo de un WPS que nos indica cuáles son los pasos que se tienen que seguir para una aplicación. Nos va a decir qué tipo de material tenemos que ocupar, qué tipo de polaridad, qué tipo de gas se tiene que utilizar. En este caso nos dice no aplica el gas, ¿no? Se está utilizando electrodos. Entonces no hay tanto problema. Básicamente es la receta de cómo se debe de hacer el pastel. Y bueno, esto es una explicación general, algunas cosas de soldadura, algunas cosas muy generales de soldadura, de los procesos. Y si hay dudas, con mucho gusto trataremos de resolverlas. Gracias.